Les quiero dar la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Donde se encuentren, si cierran sus ojos, por favor, vamos a orar. Amén. Padre, venimos a tu presencia. Te damos gloria por quien eres y lo que haces en nuestras vidas, Señor. Padre, tú eres el Santísimo, Señor. No hay nadie como tú. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, venimos a tu trono de gracia y pedimos que nos llenes de tu presencia y nos llenes de tu poder, Padre. Que cada cosa que sea yo, cada palabra que yo diga se disminuya y que tu Espíritu Santo tome autoridad. Que tu Espíritu Santo llene mi boca con tus palabras, Padre. Y que tu Espíritu Santo ministre. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba hablando con mucha gente recientemente. Estamos viviendo en un tiempo ahorita donde en esta temporada particularmente hay mucha brujería. Es el tiempo de Halloween y en este tiempo yo veo así. Es el tiempo donde Satanás se esconde y se disfraza como cristiano, pero es el tiempo del año donde los cristianos se quitan los disfraces y vemos que actualmente son mundanos. Amén. Cuando pensamos de este tiempo, pensamos en gatos negros, en vampiros, en cosas de la oscuridad. Y la palabra de Dios dice que nos ha rescatado de la oscuridad. Pero no voy a hablar de este tópico, voy a hablar de uno de los aspectos que es la brujería. Amén. Cuando uno piensa de una bruja, piensa de una viejita que usa una escoba como un carro, que tiene la gorra con el pico en el ese y un gato negro la sigue. Vemos que así es como la ha pintado la sociedad. Amén. Y así es como somos condicionados a creer. Amén. Pero hay brujas que han infiltrado la iglesia de Dios en varias iglesias. Y muchos de ellos hasta se ponen y alaban contigo y están en el líder, son de liderazgo y andan haciendo cosas para el Señor, incluyendo limpiando las iglesias y haciendo varias cosas. ¿Por qué? Porque han infiltrado la iglesia de Dios. Pero no lo conocen. Amén. La primera cosa es, quiero tratar con la apariencia. Amén. Fuimos, como dije, condicionados a creer que una bruja se ve o un brujo se ven de una cierta forma, actúan de una cierta forma, cargan un palito que dice que hacen cosas mágicas, pero ese no es el caso. Te voy a leer lo que dice en 2 Corintios 11, 14, 15. Quiero establecer esto. Dice, pero no me sorprende que para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que le sirven también se disfracen de siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Aquí obviamente está hablando de ministros de Satanás, está hablando de Satanás el mismo, pero yo pienso que está hablando de todos los siervos de Satanás. Una bruja es un siervo de Satanás. Amén. Quiero que entiendas que una verdadera bruja no es sierva de Dios, no importa cuánto esté en la iglesia. La Biblia dice que los demonios reconocen que hay un Dios y tiemblan. Amén. Los siervos de Satanás reconocen que hay un Dios. Ellos entienden que hay un Dios, pero no lo conocen ni lo sirven. También quiero decirte que no hay ningún tipo de brujería que agrade a Dios. No importa si es magia negra, blanca, gris, morada. No importa si es santería, si es vudú, si es wicca, si es los horóscopos, si son limpiezas o cualquier tipo de brujería. No es aceptable a Dios. Para nosotros, muchos de los hispanos, ellos creen todavía en las limpiezas, creen en el brujo, creen en los horóscopos. Estas cosas no agradan a Dios. Tenemos que apartarnos de ellas. Amén. No importa qué bonito o inocente aparezca, todas estas cosas tienen la ruta en lo diabólico. Si vas ahora a cualquier lugar en ciertas partes de Los Ángeles, en las áreas latinas, ves lugares del brujo supremo, el brujo sabe qué, el brujo de sabe qué tanto más, y tienen santos por todas partes. Primero es idolatría, y un cristiano no cree en idolatría. Segundo, lo hacen parecer inocente para que tú vengas, o dicen es hierbas naturales para que tú vengas. Pero ninguna de esas cosas agrada a Dios. Voy a hablar de una mujer en Hechos 16. Amén. Vamos para allá. Quiero que entiendas algo este día. Porque hay brujas que han infiltrado la iglesia y brujos.
Y de cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Voy a parar un segundo. Si ves, esta mujer tenía un demonio. Y ella era conocida como una bruja en esta sociedad, al punto que la gente venía a ella y les había ganado mucho dinero a sus amos. Pero ahora ella fue a donde estaban los apóstoles, a donde iban a ir a orar. Y ella los siguió gritando: estos son siervos del Dios Altísimo y ellos te van a enseñar cómo ser salvo. Ahora entendemos que Satanás no está aparte de Dios. Ningún demonio está aparte de Dios. ¿Qué actualmente estaba aquí? Bueno, hay dos cosas, yo pienso, porque Satanás, cada espíritu diabólico, cada ángel, cada humano un día va a arrodillarse y decir: tú eres Señor. Esta mujer no podía maldecirlos, no podía hablar contra ellos, no podía hacer nada. Siervo, quiero que vayas. El enemigo no tiene nada de poder contra ti si estás en Cristo. Si verdaderamente estás en Cristo, el diablo puede tratar, pero no va a ganar. Y ella lo seguía gritando que son siervos del Dios Altísimo. Y lo hizo por muchos días. Mira lo que dice. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que dio a la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Al instante el demonio se alejó. Aquí vemos que, aunque parecía inocente para la persona inconversa, la persona regular, estaban allí viendo: wow, esta bruja hasta reconoce que son siervos de Dios. Ella nos está diciendo que son siervos de Dios. Dios no necesita confirmación del diablo para que sepa el mundo que Él es Dios. Y estaba siguiéndolos continuamente, posiblemente tratando de enseñar que no había diferencia entre ella y ellos, porque la gente la reconocía como bruja. Pero fue hasta que Pablo volteó y dijo: sal de ella, que ella fue liberada. Esto causó un alboroto, como sabemos, pero hasta que tú, siervo de Dios, tomes tu autoridad y saques para afuera cada espíritu inmundo que está afligiendo tu vida, hasta que tú pares y decidas que vas a servir a Dios, que no necesitas apoyo del diablo, es cuando vas a poder parar esto. Esta mujer era una bruja y estaba siguiéndolos. Y antes de que Pablo la parara, ¿qué pensaban los demás? Había siervos ahí. Pablo estaba tratando de empezar la iglesia allí. Había siervos ahí, pero te aseguro que muchos de ellos iban antes de Pablo a agarrar limpiezas, a agarrar palabras de la bruja, a ver qué es lo que el futuro detenía. Hasta que Pablo dijo: sal de ella, y vieron la soberanía de Dios. Brujas siempre actúan así. Te dan puntos de contacto, te dan regalitos, aunque sean inocentes, aunque parezcan inocentes, aunque parezcan que son hasta libritos de Dios, hasta una Biblia. Ellos oran sobre esas cosas y maldicen a la persona que va a recibir el regalo. Abren una puerta con ese punto de contacto que trae influencia sobre tu vida. Mucho daño se puede hacer si tú no tienes discernimiento y tú no obedeces la palabra, si no bendices esa cosa, si no cierras con la sangre del cordero, si tú mismo no tienes discernimiento y oras, abres la puerta por lo que puede ser nomás un regalo inocente, una joya, un arete, un anillo. Amén. Hay personas que las cosas que ellos tienen se han desaparecido también. Posiblemente tienes anillos perdidos, tienes cosas perdidas, una ropa perdida. Esos son puntos de contacto también. Tienes que orar y decir: Señor, que lo que se perdió sea regresado, que sea sellado en el nombre de Jesucristo. Porque
es como ellos pueden hacerte algo con puntos de contacto. Y me acuerdo, hace unos años estaba yo en otro ministerio, era uno de los ministros ahí, y el pastor y yo estábamos hablando con una hermana que había salido de una iglesia. Se había alejado de una iglesia, vino y se liberó allí y confesó que era una bruja. Que habían ido a un ministerio en la ciudad. Y que ella y diferentes brujos habían ido y se habían puesto en un pacto a destruir este ministerio. Tenían 7 iglesias. Y mientras pintaban el edificio de la iglesia madre, hay que decir, mientras limpiaban los sábados para el servicio, mientras arreglaban y acomodaban las sillas, maldecían cada silla, maldecían la pintura, maldecían todo lo que limpiaban. Y poquito por poquito esa iglesia se empezó a hacer chiquita y empezó a haber problemas, divisiones, problemas monetarios, y una por una de las iglesias hijas empezaron a cerrar. Pero ninguno de los pastores o ministros tuvo el discernimiento de decir hay algo mal. Nadie fue y oró por el edificio, la iglesia oró porque el Señor les enseñara o revelara qué estaba pasando. Y así empezó a destruirse ese ministerio porque fue infiltrada por brujos y brujas. Hay otras maneras de saber quién son. ¿Cómo oran? Hay en inglés lo que se llama un soulish prayer. El soulish prayer es una oración, voy a decir, del alma, pero no de Dios. Estas oraciones tratan con la voluntad, los sentimientos del individual que está orando en vez de la voluntad de Dios. Ya te explico. Dicen cosas como así: Señor, yo quiero esa promoción. Tú sabes que yo la merezco. Tú sabes que yo necesito ese dinero. Señor, yo sé que esa persona está por agarrar esa posición, Señor, pero yo la merezco. Quítalo de allí, remuévelo de posición. Y lo que pasa es que están actualmente orando contra otra alma que necesita a Cristo. Otra alma que necesita provisión por su familia. Y están tratando de mover la mano de Dios por medio de oración que controla la voluntad de Dios con la voluntad de la persona, no la voluntad de Dios. Me acuerdo oír a un ministro orar así. Vio al cielo y dijo, estábamos orando en un círculo y dijo: Padre, seré rico. Dime, Padre, si seré rico. Estas oraciones no son agradables a Dios. Y son oraciones de control. Amén. La siguiente forma que oran trae maldiciones sobre personas, sobre vidas, sobre familias, sobre finanzas, sobre salud. Yo he oído a personas decir así. Y hasta ministros les dan el consejo. Y las personas oran en esta forma: Señor, tú sabes que yo quiero casarme con aquel hermano o que aquella hermana. Padre, tú sabes esto y tú sabes lo otro. Y tratan de manipular y al mismo tiempo traen maldición sobre la familia y la pareja que está allá. Hablan maldición en la vida de otros con lo que oran. Eso me trae el siguiente punto, que es la rebeldía. Hablamos de la apariencia ahorita, pero vamos a hablar de la rebeldía. Rebeldía es el más grande problema que hay en la iglesia de Dios. Personas que no se quieren someter a la palabra de Dios. Mujeres que no se quieren someter a la autoridad del esposo. El esposo que no se quiere someter a la autoridad de Dios. Y hijos y hijas que no quieren someterse a nadie. Rebeldía es brujería. Rebeldía contra la palabra de Dios es brujería. Muchas personas y situaciones siempre tratan de causarnos que quitemos los ojos fuera de la palabra de Dios y tratan de manipularlos por lo que dicen. Tratan de controlarnos a no obedecer y usan esos sentimientos, esos deseos carnales. Vamos a ir a 1 Samuel 15, 20 a 22. Amén. Yo quiero apoyar todo lo que digo con la escritura, porque quiero que tú entiendas que te estoy diciendo la palabra de Dios. Quiero que tú entiendas
que estamos en un tiempo bien peligroso. No hay tiempo para errores, hay tiempo para arrepentimiento. Saulo había recibido la orden de Dios que vaya y destruyera al pueblo de Amalek completamente. Y cuando el profeta Samuel regresó a hablar con él, le dijo, ¿por qué desobedeciste? Y Saúl le dijo a Samuel, el versículo 20, pero yo sí obedecí al Señor. Insistió Saúl. Cuando una persona está moviéndose en rebeldía, siempre insisten que están obedeciendo a Dios. Aunque les pongas la palabra enfrente de sus ojos, aunque les digas que expliquen sus acciones basadas en las palabras, siempre insisten que están obedeciendo a Dios. Dice, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag. Eso no fue lo que le dijo el Señor. Dijo, destruye todo. Pero destruye a todos los demás. Entonces, mis tropas se llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Voy a parar un segundo. Si notas aquí, Saúl insistió que le obedeció al Señor Dios, pero el pueblo, bueno, él trajo al rey, y el pueblo agarró lo mejor según para sacrificar, pero le dijo a Samuel, al Señor tu Dios. So aquí estás viendo que Saúl estaba hablando de un Dios diferente, de un Señor. Mira lo que dice. Dijo, cumplí la misión que él me encargó. Dijo, pero yo sí obedecí al Señor. Y después acá abajo dice, y el botín para sacrificarlos al Señor, tu Dios. So, ¿no era el mismo Dios de Saúl? ¿Por qué dice yo obedecí al Señor, pero acá le dice a este tú, yo obedecí al Señor, tú, para sacrificar al Señor, tu Dios? ¿Ves aquí que hay algo mal? Amén. Hay algo bien mal. Dice así, pero Samuel respondió que es lo que más le agrada al Señor. Tu ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que el ofrecer grasa de carneros. Versículo 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. La palabra hechicería es la palabra adivinación. En el hebreo, el Concordio Strong's dice, la práctica de buscar conocimiento de maneras no conocidas o supernaturales. Segundo punto dice, es control sobre otros. Vemos esta historia. Y vemos aquí que Saúl fue controlado por otro señor. Desobedeció al Dios de sus padres. Obedeció al pueblo y obedeció sus propios deseos. Aunque el pueblo tenía buenas intenciones, las intenciones no cuentan. Aunque tú pienses que estés haciéndolo bien, lo que tú pienses que es bien no cuenta. Porque no obedeció la voz del Señor, no obedeció al Señor. Entró a rebeldía. Cuando empiezas a jugar con la rebeldía, abres la puerta a la brujería. Empiezas a abrir la puerta a demonios y lo diabólico y las influencias satánicas. Y la intención de esas cosas es hacerte daño. La cosa más triste que leí de esta historia es en 1 Samuel 16:14. Dice, el espíritu del Señor se fue de Saúl y un espíritu malo del Señor lo molestaba. La rebeldía de Saúl abrió puertas a influencia satánica y el espíritu de Dios se alejó de él. Tu hermano o hermana que piensas que estás obedeciendo a Dios, que piensas que lo que tú estás haciendo está correcto, aunque la palabra sea contradecida. Yo he conocido a muchos, conozco a muchos que me pelean
que lo que ellos están diciendo es correcto, pero no pueden hallar ninguna escritura para apoyar lo que ellos están diciendo o haciendo. No entienden, no es rebeldía contra el pastor, no es rebeldía contra el esposo, es rebeldía contra el Señor Altísimo. Cuando tú desobedeces la palabra y estás entrando en una área muy peligrosa. No importa lo que diga cualquier otra persona. Ahorita voy a enseñarte por qué no. 1 Samuel 28, 6 a 7. Veo una gran tristeza. Vamos a leerlo. Es una gran tristeza que el primer rey de Israel, el primer rey humano de Israel, los filisteos se encamparon contra él y vio el inmenso ejército y tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó a contestarle. Ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Quiero que oigas, el Señor ya no le hablaba. Ya se había ido y alejado de él. El Señor ya no le hablaba. Y el Señor se había alejado de él. Porque él escogió la rebeldía. Y esto es lo que pasó, dijo. Solo le dijo a sus consejeros, busquen una mujer que sea Miriam. Otras palabras, bruja. Para ir a preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron, hay una Miriam en Endor. Él iba a hacer que preguntarle qué hacer. Él estaba confundido. Otra seña de influencia satánica es la confusión. Quería preguntarle qué hacer. Él ya no sabía qué hacer. El enemigo venía contra él. Quiero que sepas, tú puedes pensar que estás bien, que todo está bien porque nada te ha pasado y tú estás en tu rebeldía todavía. Llegará el día que el enemigo vendrá. Y cuando el enemigo vino, se espantó porque él se halló solo. El Señor ya no le hablaba. Por la puerta que él había abrido años antes, la rebeldía y la brujería había venido a su conclusión. Él fue a una bruja a agarrar consejo. Otro aspecto de la brujería es el control. Pero antes de eso vamos a ver algo. Versículo Santiago 3, 15 a 16. Santiago 3, 15 a 16. Amén. Quiero que estés claro en lo que dije. Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. En la versión Reina la Valera, en la versión King James, dice que este tipo de sabiduría no viene de Dios, pero es terrenal, humano y diabólico. ¿Qué es lo que hace una bruja? Busca ¿qué? Conocimiento diabólico. Muchos de los brujos, si tú hablas con ellos, las brujas, ellos hablan a los espíritus de la tierra. ¿Qué es la psicología y la psiquiatría? Son consejos humanos. Y tú vas a estas personas y agarran el consejo de ellos y este consejo no viene de Dios, pero viene a traer confusión, es diabólico. Amén. Vemos que Saúl fue a buscar consejo diabólico. El segundo aspecto es control. Vamos a hablar de una mujer que se llama Jezabel. Hay brujas en la iglesia. Se han metido. Unos son hasta ministros, otros líderes, otros se dicen ser apóstoles o adivinos o profetas. No se están moviendo por el Espíritu de Dios. Primer Reyes 21, 9 a 14. Dios es bueno.
Esa es la palabra de Dios. Te voy a dar un background. El rey Ahab había hablado con un hombre que se llama Nabot y quería él la tierra de él. Y Nabot le dijo, ¿por qué te voy a dar la herencia que me dejaron a mí mis padres? Que hubiera tantos Nabots en la iglesia de Dios. Que le dijeran al diablo, que le dijeran las brujas, ¿por qué te voy a entregar lo que me ha dejado mi padre? Y él estaba triste y su esposa Jezabel le dijo, ¿qué pasa? No te preocupes, yo me encargo. Y aquí es donde empezamos. Ella escribió cartas dando la siguiente orden. Convoquen a todos los ciudadanos que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente de él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. La palabra en inglés no es sinvergüenzas, es hijos de Satanás. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en lugar prominente ante la gente. Luego llegaron a los sinvergüenzas y se los sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot entre todos los presentes, diciendo, este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel, Nabot fue apedreado hasta morir. Vemos el control que esta mujer tenía. Esta mujer era una bruja, así tú no sabías. Cuando Jehu tomó el trono y fue hacia Israel, y el hijo de Jezabel lo enfrentó, que era el actual rey, pero Jehu era el ungido por Dios. Le dijo, vienes en paz. Y le dijo, no puede haber paz mientras las brujerías de tu madre Jezabel estén. Y ella, viendo que venía Jehu, se pintó y se arregló, esperándolo, queriendo hechizarlo. No voy a hablar del maquillaje y cómo se visten, no voy a hablar de nada de eso, pero aquí veas que ella se puso como que una mujer tratando de seducir ahora a un hombre. No voy a entrar por el tiempo hasta mucho de Jezabel. La última cosa es las obras de la carne. Esta es la área más grande donde trabaja el enemigo. Es el encampamento del enemigo porque la carne es contra la espíritu. Y es la carne donde habita el pecado. Es la carne que Satanás trata de controlar para guerrear contra tu espíritu. Porque la carne es débil. En Gálatas 5, 16 a 17, vamos para allá. Bendito sea el Señor Dios. Gálatas 5, 16 a 17 dice así. Pero eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente el contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. La carne nos atrapa. Mira, ¿por qué menciono esto con las brujas y con Halloween? Dije de Jezabel que ella se preparó, se maquilló. Se puso lista para recibir al nuevo rey. Ella iba a embrujarlo, a seducirlo. La carne se mueve basado en lo que ve. Se mueve basado en lo que desea. Se mueve basado en lo que se siente bien. En esta temporada, en vez de agradar a Dios, espiritualmente hacer guerra contra las brujas, contra las cosas que vienen de la oscuridad, tratamos de agradar a todos, agradar la carne.
agradar a los niños, agradar a la gente. Las brujas se mueven por medio de la carne. Mira cómo bailan en unas de estas iglesias, en vez de danzar al Señor, cómo bailan. Mira cómo se visten. El seducimiento, cómo actúan. Abre tus ojos, iglesia. No hay tiempo para dormir. No hay tiempo para que tú empieces a dormirte. Mira cómo le dan regalos y andan detrás del pastor o la esposa del pastor. Mira cómo se ofrecen a hacer ciertas cosas. Y la Biblia dice que tenemos que testear todos los espíritus. Tenemos que orar, tenemos que tener discernimiento. Tenemos que chequear lo que se dice. Voy a cerrar con esto. Hace muchos años, como dije, yo era uno de los ministros en una iglesia. Entró una mujer, y era mayor de edad, bien vestida. Y el pastor empezó a orar por ella, llamándole mujer de Dios, y le llamó a los ministros, y todos empezaron a profetizar sobre ella. Y me llamaron, ven a orar por esta mujer. Y les dije, ok. Fui para allá, y el Señor dijo, bruja, quiero que entiendas que a mí no me importa lo que diga nadie más cuando el Señor me dice algo. Y todos orando, y me dejaron a mí orar. Y yo le dije, ¿quieres recibir al Señor en tu corazón? Y el pastor me dijo, no, ella es cristiana, es un sierva de Dios. Y yo vi a la mujer y le dije, ¿quieres orar la oración del pecado? Dijo, sí. Dije, ora sí. Perdóname por mis pecados, Señor. Yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Y renuncio a todas las obras de Satanás. Y lo que me dejó pálido a mí fue esto. Ella dijo, Padre, perdóname por mis pecados, pero renuncio a Jesús y recibo a Satanás como mi Señor y Salvador. El pastor se quedó pálido y dijo, no, es que no entiende. Alguien más que le diga. Él tenía el micrófono en su boca. Y alguien más la trató de meter en la oración del pecador y hizo lo mismo. Y empezaron a cerrar el servicio para que nadie más se diera cuenta o no se diera cuenta a toda gente. Y yo le vi en los ojos a esa mujer. Y le dije, viniste al lugar incorrecto. Pero Dios te quiere salvar. Satanás no puede hacer nada por ti. Si no pudieras, ahorita te manifestaras y maldicieras a todos. Y ella me dijo a mi cara, dijo, yo sirvo a Satanás. Y el pastor en ese tiempo ya estaba pálido porque todos los demás estaban viendo. Pero como había dado mucho dinero, el pastor y su esposa y otros de los líderes la alejaron de mí y se la llevaron a otra parte. Quiero que oigas, la brujería es verdadera. Tienen dinero para darte. Quieren presentarse como tus mejores amigos. Quieren darte regalos. Quieren que tú los veas como grandes hombres y mujeres de Dios. Pero ¿cómo los conocerás? Primero, la apariencia no es lo que tienes que ver. Tienes que ver qué actualmente está pasando. Tienes que tener discernimiento. Tienes que ver las oraciones que dicen. Tienes que oír si es una maldición o una bendición, si es la voluntad de Dios. Tienes que ver si están dando regalos o trayendo cosas en la iglesia. Tienes que ver si son fieles a la palabra de Dios y no en rebeldía a la palabra. ¿Qué es lo que dicen sobre la escritura? Tienes que ver si están o tienen mucho control sobre las personas. Ellos la meta es de agarrar control sobre los líderes y sobre el pastor y la esposa si es necesaria.
Tienes que ver si hay obras de la carne operando allí. Tienes que ver dónde agarran la sabiduría. Si vienen y te dicen, es que el psicólogo allá, o la psicóloga allá, el psiquiatra allá, es que este libro de ayúdame, es que este pastor tiene estos libros que te dicen ciertas cosas, y nada de eso es basado en la Biblia. Hay gran potencial que tienes un problema. Si tú eres uno de esos brujos o brujas, si me estás oyendo, el Señor te va a descubrir. Tu tiempo ha llegado. Y el Señor no quiere que Satanás te destruya. Él quiere salvarte. Y en este momento es tu tiempo. Y todo lo que tienes que hacer, y yo sé que va a ser duro, es renunciar cada obra de Satanás. Y recibir a Cristo de verdad. Él te ama. Si tú eres uno de esos personas que han aceptado a estas personas y sabes que hay algo mal, arrepiéntete. El amor corrige. Me vas a decir que el amor no juzga, es toda la defensa de todos. El amor corrige, porque el amor verdadero no quiere que nadie vaya al infierno. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, quien nos esté oyendo en los medios, quien esté aquí, quien nos oiga en un día futuro, Padre, que tu Espíritu Santo ministre en sus corazones. Padre, tú conoces todo. Y Padre, tú conoces los enemigos alrededor, dentro, y los que están hasta íntimamente puestos. Padre, oro que en el nombre de Jesús los descubras. Y Padre, les des la oportunidad para venir a conocerte. Que tu Espíritu los toque en este momento donde se encuentren. Y que sientan el poder de tu presencia. Que vean que su amo, Satanás, no tiene ninguna autoridad sobre ti. No tiene ningún poder. Es nomás otro ser creado. Y Padre, te bendecimos este día. Toca cada alma en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga.